Shalom, bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hemos vuelto, hemos regresado. Tenía bastantes días que no pude grabar porque mi teléfono presentaba una falla, pero para el día de hoy ya estamos acá, estamos de vuelta y con un tema bastante interesante que el Padre nos ha dado y se trata de cómo descubrir mi verdadero propósito. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo llegué al cristianismo, todas las iglesias predicaban que habíamos nacido con un propósito. Y siempre estaba ese tema del propósito. Todos tienen un propósito, tú tienes tu propósito, debes vivir por medio de tu propósito. Y wow, yo escuchaba tanto eso que yo al final no entendía. Yo no sabía a qué se refería. Porque, tengo un propósito, o sea, un llamado, una misión, pero ¿cuál es? ¿Cómo lo descubro? Entonces decía, tienes que orar para descubrir cuál es ese propósito. Y yo orando, y bueno, creí haberlo encontrado y pensaba que cantar era mi propósito de vida, adorar, alabar, era mi propósito, estar en los altares, llevar al pueblo a la alabanza, en fin. Pero yo decía, esto creo que es. Sin embargo, a lo largo del tiempo he entendido que yo no podía dar el 100% de mí y que tampoco yo entendía por qué yo era como era. O sea, por qué yo soy como soy. No comprendía mi forma de ser, no comprendía mi carácter, no comprendía por qué algunas cosas me molestaban tanto y a otros no. Al punto de que yo discutía fuertemente con algunas personas o le contaba a mis amistades lo terrible que yo me sentía por las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Y yo veía que esas personas ciertamente me daban la razón de lo que yo decía, pero que no tenían esa misma pasión por defender eso. O sea, yo era capaz de enfrentar a las personas, pero otras no llegaban hasta ahí, les daba como temor. Y yo decía, pero si ellos ni siquiera es que están fríos, o sea, están en el fuego, están en la fe, ¿por qué no son como yo? Y había muchas cosas en mi vida que yo no podía comprender, incluso desde mi niñez. Y resulta que para nosotros poder entender lo que es el propósito o la misión de vida, debemos diferenciar varias cosas, porque desde el principio se nos asocia que el propósito lo tenemos que desarrollar por los dones o talentos. También se nos habla de que el propósito es el llamamiento. Entonces, al final hay una mezcla de muchas cosas, pero hoy vamos a entender que el propósito realmente no es ni llevar los dones por un lado, ni el llamamiento por el otro, ni la misión de tu vida por el otro. Cuando nosotros estamos en esta fe, que entendemos la Torá, que entendemos que nosotros formamos parte de ese Israel, que no somos un Israel espiritual, no, nosotros somos Israel. Entender que después de esa dispersión en que los asirios llevaron a nuestros hermanos y las 10 tribus se dispersaron por el mundo, entendemos que a pesar de que no podamos llevar a término nuestra genealogía para darnos cuenta que tenemos sangre israelita, lo asumimos porque fue hace siglos que todos ellos se dispersaron y se ligaron con todas las naciones y de allí salimos nosotros. Por eso despertamos, por eso estamos aquí, por eso entendemos hoy que somos Israel, que estamos retornando a la fuente, que estamos retornando a nuestra raíz y que vamos a ser un solo pueblo junto con los hermanos de la casa de Judá, entendiendo también que parte de Judá también está dispersada en las naciones desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no todos pudieron regresar después del exilio babilónico, ¿verdad? Entonces, es importante entender esta parte de nuestra identidad, porque cuando yo sé quién soy yo puedo desarrollarme mejor. Yo, por ser venezolana,
Yo sé cómo funciono en mi país. Yo sé cuáles son las normas de mi país. Yo entiendo cuál es el plato típico de mi país. Yo entiendo cuál es la forma de hablar de mi país. Y me puedo desarrollar y desenvolver de una manera al 100% porque es mi naturaleza, porque ahí yo nací y soy venezolana. Ahora, estando acá en el país donde estoy, que es Trinidad y Tobago, se habla un lenguaje diferente, la cultura es diferente, la forma de vestir, de comer, de vivir es completamente diferente, quizá hasta tan opuesta a la cultura venezolana que te sorprenderías. Y en este término, aquí, 3 años en este país, yo no he logrado desarrollarme al 100% como profesional ni como nada. Primeramente porque no te sé hablar perfectamente el inglés. Segundo, porque la cultura la tengo que conocer, no encajo dentro de ella, no encajo dentro de la forma de comer. Y aunque intento y me gustaría y deseo y he orado al Padre, pero mi naturaleza no entra allí porque yo no nací para vivir en esta tierra, yo no nací para permanecer en esta tierra, sino pasé, como quien dice, de paso. Fue una zona de paso, pero el lugar donde realmente yo puedo desenvolverme al 100% es el lugar donde está mi naturaleza, mi gen, mi calor, es mi país. Entonces algo así sucede cuando nosotros llegamos a conocer que somos Israel, entendemos que somos hijos de Yahweh, entendemos que tenemos la sangre israelita fluyendo en nuestras venas, la fe, la emuná, bien puesta, cimentada en nuestra identidad. ¿Y qué es lo que está fallando acá? Está fallando el hecho de que luego que conocemos que somos Israel, aún seguimos cometiendo el mismo error que traíamos desde el cristianismo, de intentar cumplir nuestro propósito a través de los dones y a través del llamamiento, sin entender quiénes somos. Porque déjame decirte que la mayoría de los que están llegando y creen que son Israel, tienen su identidad clara, pero a medias. ¿Por qué? Porque Israel no es Israel nada más. Bien se dijo, fueron 10 tribus dispersadas. Y aún así, como te comenté, Judá también está dispersada en las naciones en menor cantidad, pero lo está. Entonces, hay 12 tribus regadas por el mundo desde hace muchísimo tiempo. Cada una de las tribus representa una personalidad, un carácter, una misión. Cada tribu tiene una bendición, cada tribu tiene una función y cada tribu tenía una cantidad de gente. Algunas se mezclaron entre sí. Hay gente que tiene o tenía tribus mezcladas, o sea que eran de doble tribu, o sea tenían doble bendición, doble misión y por ahí ellos se desarrollaban. Es como decirte, si tú estudias medicina, tú tienes la bendición de ser médico y tú te vas a enfocar toda tu vida a ser médico. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se te preparó, ese fue tu camino, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Somos Israel, pero tenemos que identificar necesariamente cuál es nuestra tribu. Porque dependiendo de nuestra tribu, nosotros vamos a poder llegar a procesar cuál es nuestra función. Vamos a llegar a entender esa naturaleza de por qué somos como somos. Y podremos estar como peces en el agua, cómodos, disfrutando nuestro propósito, nuestro llamamiento, nuestros dones, que son todos distintos. Y podremos tener el alcance de lo que realmente somos y para qué nacimos. Pero si nos vamos directamente a un llamamiento que ni siquiera sabemos si nos corresponde o no, si nos dicen a nosotros, no, porque tú eres un pastor. Ok, soy un pastor. ¿Por qué soy un pastor? Simplemente porque es un llamamiento. ¿Y cómo lo llevo a cabo? Si yo soy una persona
volátil, si soy una persona que realmente tengo rabia y resentimiento, si soy una persona que me gusta hacer la justicia por mis propias manos. ¿Será realmente que yo tengo ese llamamiento? O sí, de pronto sí, pero ¿cómo hago yo? ¿Por qué yo soy así? Cuando yo logro entender por qué yo soy así, a través de las tribus, entonces ya yo sabré cómo canalizar mi vida para llevar mi llamamiento, para llevar mis dones de la mejor manera, entendiendo cuáles son mis debilidades por la naturaleza de lo que en la palabra está. Por eso no es necesario irse a un psicólogo, irse a un psiquiatra a entender por qué somos como somos. Cuando vemos ante nuestros antepasados, cómo eran ellos, qué era lo que ocurría, por qué eran así, cuál es su bendición, cuál es su misión, cuál es su visión, puedo entender y verme reflejada en ese espejo y poder evitar las cosas que ellos hacían o poder desarrollar las cosas que ellos hacían para llegar al éxito de mi propósito. El propósito es descubrir nuestra forma de ser, entender nuestra personalidad, nuestra naturaleza, para llevar a cabo ese llamamiento que nos corresponde de acuerdo a lo que nosotros somos. Y solo esto se logra alcanzar entendiendo qué tribu somos, cuál es nuestra bendición, qué características me identifican, qué misión tenía mi tribu, porque solamente así yo podré comprender mi vida. Yo podré decir, yo no soy una persona que está mal, simplemente que mi naturaleza es como la de la tribu de Benjamín, por ejemplo. Es que mi naturaleza es de mi tribu y mi tribu es Zabulón, por ejemplo. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Los dones que vemos en 1 Corintios 12 del 4 al 11, en Romanos 12 del 6 al 8, en Efesios 4 del 7 al 13, son sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, lengua, interpretación de lengua, enseñanza, servicio, generosidad, compasión, amor, liderazgo. Todos estos dones son herramientas que el Padre nos otorga, que el Padre nos va a capacitar. Esos dones son irrevocables, al igual que nuestro llamamiento, son irrevocables. Una vez que se entregan, permanecen allí. Pero esos dones van a crecer, van a fructificar a medida que yo llevo mi vida a base de ese propósito. ¿Qué me delimita mi propósito? Mi tribu. Yo podré ser una persona que use mis dones a plenitud cuando yo sé dominar mi vida y sé entender quién soy a través de la tribu. El llamamiento, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Eso es por lo que yo me voy a mover. Y eso solamente algunos, son los llamamientos escogidos de liderazgo, escogidos para ejercer esos dones, de personas escogidas. Pero hay el obispo, hay cantidad de servidores, de una forma de servir al Padre que no tienen que tener título. Simplemente eres un llamado, un siervo que va a servir al Padre. Entonces no nos vamos a enfocar en títulos, nos vamos a enfocar en que el llamamiento que tú tienes es a ser un siervo de Elohim, apto para toda buena obra, capacitado para toda buena obra. Entonces, ese llamamiento que yo tenga para ser un siervo, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, para predicar esta besorá, estas buenas nuevas, para predicar todo esto, o sea, todo esto yo lo voy a llevar de acuerdo a mi propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito de vida? Vuelvo y repito, entendiendo quién soy a través de las tribus que el Padre dejó allí. Porque si yo soy Israel, si yo me digo hoy que yo soy Israel, es porque yo pertenezco a una tribu. Yo no soy Israel así por así. No. Israel está compuesta de 12 tribus. 12. Entonces yo no me puedo enfocar que mi misión es tener el don de sanidad, por ejemplo. Mi propósito es tener el don de sanidad. No,
porque los dones son una manifestación o una herramienta especial del Ruach de Yahweh, ¿verdad? Del Espíritu de Yahweh para llevar a cabo tu propósito. Entonces no tiene nada que ver esto. No tiene nada que ver el título de tu llamamiento. Lo que tiene que ver es que tú comprendas para qué tú naciste, cuál es tu propósito o cuál es tu bendición. Dentro de las tribus de Israel hay 12. Está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Benjamín. Hay 12 características, 12 tipos de personas, 12 bendiciones, 12 llamamientos, 12 destinos proféticos. Entonces, evidentemente, hoy no vamos a estudiar los 12, pero sí vamos a estudiar 3. Vamos a estudiar los primeros 3, Rubén, Simeón y Leví. Todos ellos hijos de Jacob, ¿verdad? Vamos a ubicarnos, Rubén, la bendición de Rubén está en Génesis 49, versos 3 y 4. Esta es la bendición de su padre Jacob. Y dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia, de mi vigor, superior en rango y superior en honra, pero inestable como el agua. No superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia. A mi lecho se subió. Entonces, Rubén fue el primogénito de Jacob, hijo de Lea. Él era muy sensible y apegado a su madre. Tú tienes que leer, porque evidentemente yo no me puedo poner a leer absolutamente todo acá, pero tú tienes que leer completamente la historia de cada tribu para poder entender lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, Rubén, que fue el primero, ¿verdad? Bien sabemos que Lea era la mujer despreciada de Jacob, porque él se quería casar, era con Raquel. Pero nace Rubén y bueno, él creció viendo ese sufrimiento de su mamá porque Raquel era la favorita. Entonces él creció muy sensible y muy apegado a su mamá. Él le dolía el sufrimiento de ella. Y bueno, un día puso su vida en riesgo para regalarle una mandrágora y hacerla feliz. Él creció viendo que su madre no era la favorita de su padre. Así que cuando muere Raquel, ¿verdad?, que era la segunda esposa de Jacob, lo lógico es que Jacob buscara a Lea. Pero no fue así, sino que buscó a la sirvienta de Raquel. Entonces esto hizo que Rubén tuviera muchísima rabia y fue y tuvo relaciones sexuales con Bila, otra esposa de Jacob. Y fue así como él perdió su primogenitura. Por eso aquí dice que él se subió a la cama de su padre y trajo desgracia. ¿Por qué? Porque él se casó. Él tuvo relaciones con la esposa de su padre. Entonces, tal como dice su bendición, él es inestable como el agua. Y aquí viene la característica de la persona que es de la tribu de Rubén. Personas inestables en sus emociones, que se dejan llevar por ellas. Son vengativos, pero no frontales, sino que van por detrás, ¿sabes? Como que buscando el desahogo, dañando, destruyendo, pero no dan la cara. Y por este tipo de forma de ser, pueden perder grandes oportunidades, como por ejemplo, él perdió el hecho de ser el primogénito, llevar esa bendición de primogenitura. Pero él también desea ver a los demás bien. Por eso es que él defendía a su madre. O sea, el hecho de defender de Rubén lo hace cometer errores, lo hace ser inestable, porque es una persona muy sensible, se deja llevar mucho por la parte almática y sentimental. De hecho, también él logró que salvar a su hermano José de morir. Entonces, en cierta manera, podemos identificar que Rubén es una persona sensible, pero que no sabe manejar muy bien sus emociones a la hora de molestarse, a la hora del sufrimiento. Es una persona vengativa, es una persona que definitivamente no es frontal. Sin embargo, en Deuteronomio, capítulo 33, verso 6, Moisés también le da una bendición y dice: viva Rubén,
y no muera, y sean numerosos sus hombres. Es decir, que la gente de Rubén pues es fructífera, es gente fértil, gente que se reproduce, gente que tiene mucha familia. Entonces por allí ya podemos ver, si yo fuese de la tribu de Rubén y yo entiendo esto que estoy diciendo y analizo y estudio toda esta tribu, yo me puedo dar cuenta entonces que por qué yo soy así de volátil, por qué yo soy así de inestable en mis emociones, por qué me entristezco, por qué yo soy así que un día estoy bien, un día estoy mal. Entonces allí yo podré comprender a través de mi tribu cómo yo puedo evitar esto para poder servir al Padre de una manera correcta y solo así llevar mi misión a término, mi propósito a término. La segunda tribu que vamos a hablar el día de hoy es la tribu de Simeón y vamos a leer en Génesis 49, versos del 5 al 7 y dice: esta es la bendición de Jacob, pero en el caso de Shimón y Leví no fue bendición sino maldición. Escuchemos. Shimón y Leví son una pareja, sus armas son herramientas de maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea, pues cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Entonces, Simeón fue el segundo hijo de Lea. Y por su carácter, su forma de ser, ¿verdad? Junto con Leví, recibió fue maldición en vez de bendición. De hecho, que a Simeón ni siquiera Moisés lo bendijo. Esto fue por su crueldad contra los de Siquén, por defender, o mejor dicho, vengar el honor de su hermana Dina. Pero ellos actuaron a traición. ¿Por qué? Porque ya se había llevado a un acuerdo de que todos los hombres de Siquem se iban a circuncidar con el fin de que fuese entregada a Dina como esposa. Pero ¿qué ocurrió? Ellos esperaron, ¿verdad? Simeón y Leví esperaron que ellos estuvieran en ese sufrimiento, en ese dolor de la circuncisión, recuperándose para atacar el campamento de ellos y matarlos a todos y sacar a su hermana de allí, cuando ya había un convenio previo. Entonces eso fue terrible, fue a traición, fue sin consentimiento de su padre Jacob. Fue tomar una venganza que no les correspondía, porque ya el caso estaba solucionado. Entonces Simeón fue dispersado entre todas las tribus, e incluso él sí recibió un territorio, pero dentro de la tribu de Judá, y eso lo puedes leer en Josué 19 del 1 al 9, no lo vamos a leer acá por el tema de tiempo, pero sería interesante que lo leyeras en tu casa. Y él terminó siendo un territorio absorbido por la misma tribu de Judá. Ellos tenían su territorio dentro o compartiendo dentro de la tribu de Judá, pero al pasar del tiempo este territorio fue absorbido por los judíos también. Entonces Simeón representa una persona violenta, una persona celosa, que no sabe esperar, sino que es vengativo y quiere hacer justicia por sus propias manos. Actúa también en cuanto a la debilidad de su enemigo, como que para vencerlo, ¿no? Y son de un carácter volátil completamente. Él no supo mantenerse tampoco. ¿Por qué? Porque el padre había prohibido que se mezclaran con otras naciones. Y Simeón se mezcló con mujeres madianitas. Lo que hace ver, ¿verdad?, que esto trajo un gran juicio por el pecado de él y muchos murieron. Entonces, de esta tribu hay personas que, aparte de querer mantener un ego o un orgullo a tope y cobrar venganza por sus propias manos y actuar por detrás y todo esto, también les cuesta mantenerse puros sexualmente, porque ya de naturaleza se corrompieron con otras naciones. Entonces son personas que tienen una debilidad en ese sentido. Por allí puedes ir identificando
si de pronto alguna de estas características se apropia a ti y puedas investigar un poco más en la Biblia acerca de esta tribu. La tercera y última tribu que vamos a ver por el día de hoy es la tribu de Leví y lleva la misma maldición de parte de Jacob en Génesis 49 del 5 al 7. Vuelvo a repetírtela. Shimón y Leví son una pareja, sus armas son herramientas de maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea, pues cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. El tercer hijo de Lea es Leví. Como ves, esta tribu también recibió la misma maldición de Simeón, ya que fueron ellos dos los que fueron a vengar a Dina, su hermana. Por tanto, los levitas también fueron diseminados por todas las tribus. Pero, a diferencia de Simeón, que sí tuvo tierra, los levitas nunca tuvieron un territorio propio. Pero Moisés sí los bendice. Te recuerdo que Moisés no bendijo a Simeón, pero a Leví sí los bendijo, porque el destino de Leví cambió cuando supo controlar su vida y permanecer fiel a Yahweh. Cuando adoraron al becerro de oro, ellos tuvieron un fuerte celo espiritual por la santidad y la presencia de Elohim, y ellos no se contaminaron, ellos no adoraron ese becerro de oro. Por tanto, Moisés los bendijo en Deuteronomio 33, del 8 al 11. Y de hecho, es una de las bendiciones más importantes que se pudieron dar. Y fíjate que pasó de ser maldecido por su padre Jacob a ser bendecido ahora por Moisés. Y que esto iba a perdurar y le iba a cambiar la vida a los levitas para siempre. Porque ellos venían arrastrando ese pasado gris, esa culpa, esa maldición por tanto tiempo. Pero fíjate lo que dice Moisés acerca de Leví. En su oración dice: dale a Leví tu Tumim y tu Urim, a tu hombre piadoso, al cual probaste en Masá y con quien contendiste en las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, no reconoció a sus hermanos, ni conoció a sus propios hijos, pues ellos guardaron tu palabra y observaron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán delante de ti el incienso y sobre tu altar la ofrenda del todo quemada. Bendice, oh Yahweh, lo que ellos hagan. Recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere las espaldas de sus enemigos y de los que los aborrecen, de modo que no se levanten. Esto es una bendición preciosa, preciosa. Los levitas fueron los sacerdotes del tabernáculo y solo ellos tenían acceso a él. Son personas que aprendieron a través de su maldición a aprovechar la bendición más grande, que es adorar a Yahweh y vivir consagrados para Él, para servirle a Él. Por lo tanto, ellos entendieron que aunque no había tierra, si tenían a Yahweh, lo tenían todo. Fíjate tú que Moisés era levita y era un gran líder y sacerdote. Jeremías era levita, fue un gran profeta. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer Cohen Gadol, el primer sumo sacerdote. Miriam, la hermana de Moisés, fue profetisa y fue levita. Samuel, el profeta Samuel, sacerdote también. Ezequiel, Esdras y Malaquías. Estos grandes personajes fueron levitas. Esto por solo mencionarte algunos. Fueron líderes honrosos que tenían a Yahweh como su única herencia. Ellos adoran en espíritu y en verdad. Son celosos por las cosas del Padre.
Los levitas tienen un cántico único, pues saben alabar, son intercesores. Y por estar velando constantemente, se les facilita tener revelaciones, pues viven en ejab con Yahweh, en unidad, y están buscándole y santificándose siempre. Fíjate tú que Moisés, siendo levita, nunca tuvo heredad tampoco. ¿Por qué? Porque él en el palacio del faraón donde se crió, verdaderamente no era su palacio, no era su hogar. Luego sale de allí para ir al desierto, para ir a Madián, llega a la casa de Jetro, consigue su esposa y todo, pero no era su casa, era la casa de su suegro. Luego le toca andar por el desierto y en todo ese caminar nunca tuvo heredad. Jeremías igual. Jeremías de hecho ni siquiera se casó ni tuvo hijos. Cada uno de ellos tuvo un precio alto que pagar. Pero fíjate lo que dice Números, capítulo 8, verso 16. Dice lo siguiente: porque ellos me están formalmente asignados a mí de entre los israelitas. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto del vientre, de todos los primogénitos de los israelitas. Fíjate tú, que resulta que Yahweh los prefería a ellos más que a los mismos primogénitos. O sea, después que ellos fueron consagrados, los levitas eran para Yahweh. Todo primogénito entre los israelitas son de Yahweh, pero el que los consagra ahora, el que decide ahora tener a su lado en lugar de los primogénitos, es a los levitas. Es increíble cómo ellos, a pesar de esa maldición, lograron posicionarse en un estado de importancia demasiado grande, a tal punto que son ellos los que enseñarán los juicios a Efraín, a Israel. Ellos pondrán el incienso, ellos son bendecidos. Y fíjate, los levitas nacieron marcados para ser instrumentos honrosos de Yahweh. Hoy es tal cual. Aunque sufren mucho porque se les niega lo que más anhelan, es necesario que vivan así para que no desperdicien la herencia que les tocó, y fue servir a Yahweh. Y están dispersados por todas las tribus porque son ejemplo y son maestros de la Torá para los demás y viven de las ofrendas. Cuando yo era pequeña, yo tenía una afinidad por Yahweh increíble. Yo tenía 4 años y yo quería estar en la iglesia. Yo quería buscar la presencia de Yahweh siempre. Yahweh me habló a mis 15 años por primera vez. Yo desde toda mi adolescencia, en vez de pasarla como la mayoría de los adolescentes, la pasé metida en una iglesia todos los días de mi vida. No era un martes y jueves y viernes, no. Todos los días de mi vida. Y era un anhelo para mí aprender. Y a mí me daba cosa la gente que fallaba en tantas tonterías que podían evitar. Yo no entendía por qué. Luego pasé a lo que era el cristianismo. Y cuando alguien predicaba lo que no era, yo lo discernía inmediatamente y me daba una rabia y un celo por su palabra y discutía eso, me quejaba y sufría por eso. Y aún, por supuesto que lo sufro, pero yo no entendía. Como te dije al principio, yo pensé que mi llamamiento era solo cantar. Pero cuando yo entendí cuál era mi tribu, no porque leí nada más, porque no solamente, y te lo digo, no solamente se trata de leer y de sentirte identificado, tienes que orar por una revelación para que el Padre te diga, eres tal tribu, sea por medio de un sueño, por medio de cualquier vía que Él te quiera hablar, pero tiene que hacerlo Él también, confirmarte lo que tú estás sintiendo. Entonces, Él a mí
me revela a través de un sueño donde yo estoy en el tabernáculo y Él me entrega un cojín. En ese cojín decía Elohim Yahweh y ese cojín tenía letras verdes, la palabra Elohim, letras verdes, y el nombre de Yahweh en rojo, y el cojín era de oro. Me lo da en el tabernáculo para enseñarme cuál era su nombre. Él me dio ese día 2 respuestas. Me dio de qué tribu soy y cuál era su verdadero nombre. Entonces, esto que pasó, yo todavía dudaba un poco, hasta que una hermana me dice, evidentemente eres de la tribu de Leví, no solo por todas las características de tu personalidad, sino que los únicos que podían entrar al tabernáculo eran los levitas. Y tú quedaste en el sueño en el tabernáculo, estabas en el lugar santo, entonces eres de esa tribu. Y yo, wow. Entonces es esto que quiero que tú busques cuál es tu tribu. Pero es importante, porque cuando yo descubrí esto, yo entendí cuál era mi celo, entiendo cómo lo puedo controlar y entiendo también cómo debo direccionarlo para enfrentar a aquel que está fallando. Entiendo que no solamente nací para cantar, eso es parte de mi naturaleza, para adorarle, para alabar su nombre. Es parte de mi naturaleza como levita, pero no lo es todo, porque habrán levitas que no cantan, pero hay levitas que son verdaderos sacerdotes justos. Para mí, la santidad es un tema quizá un poco más sencillo de llevar que otras personas, pero es porque es mi naturaleza. Entonces no puedo vivir quejándome o juzgando a aquel que no puede enfocarse tan rápido como yo, entender la Torah tan rápido como yo. ¿Por qué? Porque su tribu es diferente, su naturaleza es diferente. Al yo entender esto, ¿qué puedo hacer yo? Llevar mi propósito con excelencia, porque ya yo tengo una identidad clara, completa. No solamente que soy israelita, sino que puedo decir soy israelita de la tribu de Leví. Y no solamente eso, mi llamamiento lo puedo ejercer con mis dones, que como dije, son herramientas que el Ruach nos da para llevar a cabo nuestra misión, nuestro propósito. Lo puedo llevar a cabo al 100%, adecuando esos dones a lo que es ser un levita. Y como es así, todo engrana perfecto, mi don, mi llamamiento, mi tribu. Ahí, al engranar todo eso y ponerlo en funcionamiento, hace una ejad perfecta, una unidad perfecta, y empieza a vivirse mi propósito. Es así como descubres tu verdadero propósito en la vida. No hay otra forma. Si tú tienes tu identidad como israelita, necesitas saber cuál es tu tribu. Porque Israel no es una tribu. Israel son 12 tribus. Y todos conformamos un solo cuerpo. Pero necesitas entenderte. Necesitas direccionarte. Necesitas corregir. En el caso de que tú seas, por ejemplo, de Simeón, entender que ese carácter lo tienes que frenar. El hecho de ser de Simeón no te limita a no predicar. Todas las tribus pueden predicar, pero tienen que saber direccionar a su tribu, enfocarla bien junto con su llamamiento y sus dones. Es solo así como vas a estar como pez en el agua, fluyendo, porque tú te entiendes a ti mismo, entiendes cómo guiarte bíblicamente y entiendes lo que vas a hacer. Es el mismo ejemplo que te di de la nacionalidad. Cuando llego a mi país, que sé que soy venezolana, que sé cuál es mi cultura, que sé cuál es mi plato típico, que sé cuáles son las direcciones de mi país, yo puedo ir a ejercer todo lo que yo quiera ejercer, porque yo entiendo cómo hacerlo, cómo llegar al pueblo, cómo movilizarme, cómo ser útil. Ahora, si me lanzan en esta tierra, donde yo no sé absolutamente nada, solamente me dicen que yo soy yo, imagínate, ¿cómo puedo fluir? Siempre voy a tener una limitación. Entonces te invito en este día a que ores al Abba, a que le pidas, Padre, por favor, revélame cuál es mi tribu. No hay nada imposible para ti. Tú puedes revelarme mi tribu
para yo poder fluir en mi propósito, para yo poder entender cuál es mi identidad completa y hacer las cosas por ti y para ti con excelencia y no que sea un trauma para mí servirte. Así que bueno, para el día de mañana, si Yahweh nos da vida y es su voluntad, vamos a estudiar 3 tribus más. Bueno, que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.